primero que nos va a aparecer cuando pongamos un documento nuevo es una página. El entorno de trabajo es relativamente sencillo. Tenemos una paleta de herramientas y vamos a tener una serie de paletas que son el complemento de esas herramientas. Vamos a ver un poquito la distribución de los menús como para saber dónde ubicar las cosas. En el primer menú de archivo, lo que vamos a tener es todo lo referido al documento, al formato, al guardado, a cuestiones que tienen que ver con el documento en general. En la edición, cuestiones que tienen que ver con copiar, borrar, pegar, traer, elementos, etc. En lo que es maquetación, si voy muy rápido me dicen, yo porque andamos medio corrido con el tiempo, siempre con el Zoom y qué sé yo, así que yo voy hablando, si ven que voy muy rápido me paran y me preguntan o me dicen. En lo que es maquetación es donde vamos a poder editar todas las cuestiones que tienen que ver con los márgenes, las columnas, la separación entre la calle, entre columnas, etc. Digo, esto es importante como para que después sepan a dónde ir a buscar lo que necesitan. En el menú de texto vamos a tener todo lo que tiene que ver con el uso de la cuestión tipográfica, de párrafo, de carácter, de todo lo que tenga que ver con el recorrido de texto, todo lo que tenga que ver con cuestiones de texto. En objeto vamos a encontrar las cuestiones que tienen que ver con los contenedores, con los elementos, nada, con las imágenes, con cuestiones que tienen que ver con, más que nada con los contenedores. Ahora vamos a ver cómo es un sistema de contenidos y contenedores este programa. Bueno, un menú de tabla, que por ahora lo vamos a dejar por ahí. Y es importante el menú de ver, que es donde aparecen todas las cuestiones que tienen que mostrar en pantalla, las guías, la grilla de interlineado, todas esas cuestiones que son no imprimibles, pero visibles para poder trabajar, las podemos sacar desde acá. Y desde el menú de ventana es donde podemos hacer aparecer todas las paletas que nos permiten trabajar. Si queremos trabajar los estilos, por ejemplo, venimos acá y decimos, bueno, tomamos estilo de carácter o estilo de párrafo, etc. Los vínculos, que son las imágenes que nosotros fuimos pegando en el documento, tenemos acá la ventana en donde nos va a aparecer un listado de vínculos, en qué estado están, etcétera, etcétera. Básicamente es eso. Las paletas que nos aparecen acá a la derecha son las que nos van a permitir trabajar fino con cada uno de los elementos. Bueno, ¿qué es lo primero que nos aparece en esta paleta? La posibilidad de armar unas páginas maestras y la posibilidad de ver cómo es el recorrido del archivo, del documento. Esta ventana está dividida como en dos partes. Nosotros tenemos en la parte superior las páginas maestras y en la parte superior el desarrollo de nuestro documento. ¿Cómo hacemos para agregar páginas? Bueno, casi todas las opciones que manejamos en este programa siempre tienen dos o tres posibilidades. Hay algunas que son más intuitivas y hay algunas que son, que están en los menús. Por ejemplo, queremos agregar página, simplemente vamos a maquetación y ponemos añadir o insertar páginas, o si no, simplemente arrastramos desde la zona del menú la cantidad de páginas que queremos, o tenemos una opción más, que es desde este iconito que aparece arriba en la ventana, que nos va a aparecer en todas las ventanas con más opciones que no están visibles, la posibilidad de insertar páginas después de tal, y la cantidad de páginas, por ejemplo, 4, después de la que estábamos. Una cosa importante, Sergio, sí, por ahí, para recalcar, que tengan en cuenta que por ahí los marea un poco, pero así como muchos de los programas, ustedes pueden hacer la misma cosa desde muchos lugares, ¿entienden? Fíjense que Sergio les mostró como 3 maneras de insertar, de añadir páginas.
Así que es todo conduce al mismo lugar, así que no se preocupen, por ahí los marea tantos lugares, pero es todo lo mismo, ¿sí? Yo esto lo digo porque hay gente que le resulta más fácil ir todo al menú y sacar las opciones desde el menú, y hay veces que nada, que uno se acostumbra y le es más fácil sacarlas de acá. O sea, me parece que hay que tener ese conocimiento de que la misma acción se puede hacer desde 3 o 4 lugares distintos. Igual, además se pueden agregar comandos, que no los estoy explicando ahora acá, pero siempre hay 3 o 4 opciones de hacer lo mismo. Bueno, nosotros hoy cuando arrancamos este documento le pusimos cualquier medida, cualquier margen y eso porque no sabíamos exactamente qué era lo que íbamos a hacer. Y yo dije, en esta paleta tenemos el desarrollo del documento y tenemos una zona de página maestra. ¿Qué es una página maestra? ¿Todo el mundo sabe lo que es una página maestra? La página maestra es un elemento que nos permite ubicar todos los ítems que se van a repetir en forma sistemática en todo el documento. ¿Cuáles son esos ítems? Y pueden ser, por ejemplo, el más común, el más sencillo es la foliación. La foliación la podemos poner en forma automática en la página maestra y se va a repetir sola en el resto de las páginas. Con una característica, además, que no se va a repetir, sino que va a ir variando de acuerdo a la página que está. Pero si, por ejemplo, fuera un libro o una revista que tiene un determinado formato, que tiene un encabezado X, con un filete, con una característica particular, también podemos ubicarlo en la página maestra. Cualquier cosa que nosotros pongamos en las páginas maestras se va a repetir automáticamente en el resto de las páginas. Y no solo eso, sino que además a la página maestra también le podemos añadir si seleccionamos desde acá las páginas maestras, podemos añadirle guías, podemos ir a maquetación y agregarle o modificarle columnas, separación entre calle, cambiarle los márgenes, etc. Y todo lo que nosotros hagamos sobre estas páginas maestras se duplicará en el resto del documento. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un documento con determinada página maestra y vamos a la página maestra y la modificamos, en este caso, por ejemplo, voy a modificar para que vean que se puede hacer en forma independiente solo la página par. Lo que va a pasar es que eso mismo, yo acá cambié, me fui a la página 2 o me voy a la página 4 y automáticamente me cambió esas opciones en todo el documento. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las páginas maestras no necesariamente tienen que ser una, podemos tener más de una página maestra. Entonces podemos agregar una nueva página maestra. Esa página maestra puede tener atributos distintos a la que nosotros usamos en primera instancia. Por ejemplo, vamos a agregarle a la página par de esta segunda página maestra, que en vez de tener 5 columnas, que tenga 2. Entonces nos conviven en el mismo archivo dos tipos de diseño de página. Y yo puedo, cualquiera de las que tengo en el documento con el diseño de una página maestra, reemplazarla por otra y entonces hacer que convivan dos diseños distintos dentro del mismo documento, teniéndolos ya organizados previamente. ¿Esto se entiende? A los docentes también les digo, si hay algo que no se entiende, avísenme y lo explicamos de otra manera. Bueno,
Dijimos también que en la página maestra, todos los ítems que pongamos en la página maestra se van a repetir, pero no estoy en la página maestra acá. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre, que cuando uno quiera poner un ítem en la página maestra, tiene que estar posicionado en la página maestra. Sí, Sergio, una cosita. Sí. No sé si lo vas a explicar más adelante, pero por ahí explicarles la parte conceptual del por qué se pueden cambiar las páginas maestras, por qué, en qué sentido comunicacional se hace. No sé a qué te referís en particular. Digo, me refiero a que quizás uno hace una estructura de página maestra para un suplemento de diario general y hay que hacer ciertas aperturas de página o ciertas cuestiones distintas en diagramación dentro del mismo archivo, entonces por eso se hacen estructuras diferentes y grillas distintas. Bien, sí, podemos tener distintas, o sea, como distintas secciones, o podemos tener prediseñados 3 o 4 tipos de notas del interior, por ejemplo. Porque inclusive podemos dejar prearmadas notas, podemos dejar las cajas de texto, podemos dejar, si dejamos una caja con las características del título, de los subtítulos, del texto, lo que sea, eso también va a replicarse en el resto del documento. Entonces, no solamente que nos permite tenerse como secciones distintas de un libro o de una revista, sino que además nos permite, dentro de esas mismas secciones, tener hasta diseños distintos de una misma sección. No sé si era eso, pero... Sí, imagínense llevado a este trabajo que ustedes tienen que hacer ahora, que es un trabajo de diagramación sencillo. Por ejemplo, pueden usar la doble página, es decir, una página maestra para resolver la doble página de desarrollo de texto, y también pueden tener una página maestra para las aperturas de capítulo, por ejemplo, suponiendo que el libro va a tener muchas aperturas de capítulo. En este caso tienen que hacer solamente una, pero suponiendo que son 8 capítulos en ese libro que están diseñando, puede ser que también tengan una página maestra para ver cómo abre cada capítulo. ¿Se entiende? Estamos hablando estamos poniendo un ejemplo sobre este trabajo que es bien sencillo de diagramación. Obviamente en un diario empiezan a jugar otras variables, como por ejemplo no es lo mismo diseñar una página de clasificados que otra página donde contenga 3 noticias, otra donde contenga una sola noticia, ¿entienden? Claro, eso iba a decir, digo, por ahí en una revista que es de interés general, qué sé yo, tenemos una nota que es de cocina, una nota que es de política, una nota que es de, no sé, de opinión, y entonces cada una de esas secciones tiene una diagramación distinta y eso se puede dejar plasmado en distintas páginas maestras. ¿Estamos hasta ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo te va? Yo tengo una duda respecto a eso de las páginas maestras, porque estuve viendo del programa y tengo entendido que la foliación arranca desde el prólogo hacia adelante, ¿no? ¿Cómo puedo yo definir que esa numeración no me quede antes y se disponga después? Bueno, eso se resuelve de esta manera. Vos, cuando arrancás el documento, cuando te pide un nuevo documento, te pregunta si sabes desde qué página vas a arrancar. Generalmente está preseteado como la página número 1. Pero puede ser que vos, esto sucede cuando armás también una revista en partes o un libro que se arma capítulo por capítulo, y entonces vos podés definir que a determinada altura del archivo, determinada página, por ejemplo esta última, que en este caso sería la 7, le podés indicar que ahí arranque un nuevo comienzo, un nuevo conteo de páginas. Y entonces le podés decir que inicie una nueva sección, vamos a ponerle que arranque en la página 31, por ejemplo, podés, con respecto a lo que es el libro, el prólogo, yo inclusive hasta podés cambiar el tipo de numeración. Hay libros que tienen las preliminares que, bueno, antiguamente se hacía, ya no se hace más, ahora no se folian, pero se les pone con números romanos y después arrancaba la foliación con números arábigos.
Entonces, eso también lo podés indicar desde esta opción que sacás desde acá mismo, de la misma paleta del desarrollo del documento. Le das OK y a partir de este momento, desde acá en adelante, el documento va a tener otra foliación. No sé si se llega a ver, pero es 31, 32, 33. ¿Es eso lo que vos preguntabas? Sí, 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 perfecto. Porque si no, yo arrancaba desde el comienzo, o sea, de la 1 y ya me figuraba 1, 2, 3, 4 y quería sacarme la Bueno, duda. igual... Profe, Bueno, De yo todas sí. maneras, de todas maneras vamos a aclarar algo justamente sobre este trabajo. Las páginas preliminares van foliadas, o sea, se cuentan. Lo que no, o sea, incluyen es la foliación. Es decir, Ahora yo les tengo un muestro. libro, acá por ejemplo. Las primeras páginas no están foliadas, ¿ven? Bueno, justamente acá sí porque ya empezó el prólogo, pero las primeras páginas no están foliadas. Eso no significa que esa primera página no esté contada. Cuenta como página 1, ¿sí? Lo que no está es la foliación, pero sí cuenta. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Muchas gracias. Alguien más quería hacer una pregunta por ahí, que no sé, como tengo la pantalla... no, yo había hablado justo que quería decir eso, que en realidad tenían se foliean, no sé cómo se dice el verbo, pero que no se ven en la página. En todo caso, lo que hay que hacer es poner que se puedan modificar todos los Bueno. elementos de la página. Claro. Eso es una cosa que ya les digo cómo se hace. Estamos medio corto de tiempo, ¿no? Ya estamos con 4 minutos. Bueno, cualquier elemento que esté puesto en la página maestra, a ver si tenemos, vamos a poner un elemento acá, o ahora les explico cómo poner la foliación, pero vamos a poner una foliación. Les hago todo desde el menú como para que vean. Bueno, esto que yo estoy poniendo en la página maestra B, me voy a la página maestra B y yo esto no lo puedo tocar, mientras esto tiene la función de que no corramos elementos que tienen que estar fijos por error o porque, nada, por un descuido. Entonces están bloqueados en el cuerpo del documento, ¿sí? Pero en el caso de que, por ejemplo, en este que se nos presenta, que las páginas tienen que estar contadas, pero no tiene que estar visible, lo que hacemos, no hacemos una cosa rara esa de poner un parche arriba, ni nada, sino que simplemente apretando las teclas de comando y Shift, seleccionamos y eliminamos el ítem. Con eso se desbloquean con comando o con control en la PC, con control y shift y selección, podemos eliminar o desplazar el bloque que venía asignado desde la página maestra. ¿Se entiende eso? Eso Sí, o sea, puedes... Por si querés eliminar algo particular de una de las páginas. Claro, ¿no? en una de las páginas, pasa mucho, por ejemplo, tenés una página maestra donde tenés la foliación y tenés algún iconito de la sección de la revista, y por ahí va una foto a todo tamaño y necesitas que no esté ni la foliación, ni ese iconito, ni nada, porque la foto te ocupa toda la página. Entonces, Claro. esos ítems se eliminan de esa manera en ese caso particular. Y el resto sigue funcionando como estaba. Genial. De la misma manera, ya que aprovecho el ejemplo que vos pones de la imagen, cuando la foliación tiene que ir arriba de la imagen, también hay que desbloquearla para poder subirla a primer nivel, a la primer capa sería. Bueno, eso, ya que estamos, es un orden de plano. O sea, traemos al frente o llevamos para atrás, o llevamos para atrás la imagen, o traemos para el frente la foliación. ¿Desde qué menú tendríamos que hacer eso? Desde el de objeto. Es la opción de organizar, que nos permite o enviar para atrás o traer al frente cualquiera de los objetos que tengamos seleccionados. ¿Estamos bien hasta ahí? También se puede trabajar en capas, Sergio. Sí,
No, sí. Por ahora no. Digo, sí, es más complejo, pero ellos están acostumbrados a las capas de Illustrator, digo, para que lo chusmeen. Bueno, sí, lo mencionamos. Yo creo que es un grado de complejidad más alto, pero así como en el Photoshop o en el Illustrator se pueden trabajar por capas y dejarlas visibles o bloqueadas, lo tenemos acá. Podemos agregar capas y dejarlas bloqueadas o no visibles. Bueno, esto también, en editorial también se usa bastante. Por ejemplo, en los libros que son de 2 idiomas, se arma una capa con los textos en español y otra capa con los textos en inglés, y entonces se mantienen las imágenes cuando se hace una doble edición, por ejemplo. O a los que son muy organizaditos, ponen todas las imágenes en una capa y todos los textos en otra capa, cosa de, nada, a veces simplifica cuando uno tiene que hacer modificaciones, arreglos. Entonces, está esa posibilidad de trabajar en capas. Lo que quería explicarles ahora es cómo poner la foliación automática. Nosotros arrancamos con un archivo que tenía 2 páginas enfrentadas, la página par y la página impar. Esto implica que cuando queremos hacer una foliación automática, debemos hacer la foliación de la página izquierda y de la página derecha, ¿no? De la página par y de la página impar. La forma de hacerlo es muy sencilla, simplemente hacemos con la herramienta de texto que nos aparece en la paleta de herramientas, una cajita contenedora, vamos al menú de texto, vamos a insertar un carácter especial, marcadores, y ponemos número de página actual. Perdón, no estoy en la página maestra. Miren. Ahora sí. En la página maestra me va a aparecer una letra A que identifica el máster, en este caso el máster A, la letra A. Bueno, y esta foliación yo desde acá, desde la página maestra, le puedo dar los atributos que se me ocurran. Puedo cambiar la familia tipográfica. Puedo cambiar el cuerpo. Puedo cambiar el color, en el caso de... Bueno, y lo tenemos que hacer lo mismo para la otra página. Yo voy a arrastrar la cajita con el botón de Alt apretado, me hace un duplicado. Margino para el otro lado para que me quede en espejo. Y esto automáticamente se va a convertir en la foliación automática en el resto de las páginas. 2, 3, 4, 5. ¿Se entiende? Es bastante sencillo. Bueno, obviamente queda en la ubicación que le dimos en la página maestra. Bien. Bueno, nosotros fuimos cambiando los márgenes, fuimos cambiando las columnas. ¿Eso se acuerdan cómo se hace? Lo repasamos desde las páginas maestras. Podemos hacerlo también dentro del documento. Lo que pasa es que si lo hacemos en la página maestra se modifica todo. Si lo hacemos en una página particular del documento, solo se modifica esa página. Vamos a maquetación, márgenes y columnas, y desde acá podemos modificar los márgenes. Tengan en cuenta que ahí en la página maestra están ambas páginas seleccionadas, ¿sí? Seleccionó 2 páginas, Sergio, la par y la impar. Por eso las modificaciones se están aplicando sobre la página. Las 2 páginas. Claro, sobre las 2 páginas. Bueno, y otra cosita que me pasó es que en este caso tengo encadenado los 4 márgenes. Quiere decir que si yo modifico un margen y los tengo encadenados, todos van a adoptar en la misma medida.
Obviamente que eso no es lo más común. Siempre vamos a tener márgenes distintos de cabeza, de pie, de lomo y de corte, así que esta opción debería estar descliqueada. Claro. Y fíjense que acá no me aparece el número de columnas. ¿Por qué no me aparece el número de columnas? Es muy sencillo, porque yo tengo seleccionadas 2 páginas maestras, la par y la impar, y ambas tienen cantidad de columnas distintas. Entonces, cuando el dato no es concreto o es igual para las 2 páginas, no pone nada. No sabe de cuál de las 2 estamos hablando. Hace las modificaciones de los márgenes para las 2, pero mantiene que en una haya 3 columnas y en la otra haya 5 columnas. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, vamos a repasar un Profe, poquito. yo me perdí un poco con el tema de la foliación. Vos pones en la página maestra la A, pero después eso se reemplaza por los números aparte. Solo, vos lo que haces, la A esa que te aparece ahí es simplemente para saber en qué margen, en qué página maestra estás, en qué página maestra, cuando tenés varias páginas maestras, le pones todos los atributos, pero cuando vos te vas al documento, va a mantener todos los atributos, la posición y todo, pero automáticamente va a cambiar al número de página que le corresponda. Por ejemplo, Ahí va. acá estamos en la 2, si yo me voy acá tendría que decir 32. Ahí va. Genial. Gracias. Bien. Bueno, ¿qué pasa si queremos modificar el tamaño del documento porque lo arrancamos mal o tenemos que hacer una modificación o algo parecido? Nada, simplemente nos vamos a archivo donde dijimos que estaban todas las opciones de documento, ponemos ajustar documento y le damos la nueva medida que queremos. En este caso está puesto a 5, podremos modificarla o manualmente o con alguna medida preestablecida. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, quería hacerles un repasito por las herramientas, son relativamente sencillas, pero simplemente como para entender el manejo. Yo les hablé de contenedores y contenidos. Cuando hablo de contenedores y contenidos es porque nosotros estos elementos que aparecen acá, que son figuras geométricas, los podemos utilizar como figuras geométricas, asignándole un color de relleno y un color de borde, que eso aparece acá abajo en la parte inferior de la tabla de herramientas, pero además estos elementos se comportan como contenedores de otros objetos, por ejemplo, de texto o de imágenes. Entonces, por eso digo contenedores y contenidos. Entonces tenemos un cursor que nos permite mover el elemento, el objeto, por cualquier lado. Si en este caso tuviéramos una imagen, ahora vemos qué pasa con el otro puntero. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno. Entonces, estos 2 punteros sirven para manejar objetos, contenedores y contenidos. Por ejemplo, me voy a ir a buscar una imagen. Y ya que estamos, vamos mechando algunas cositas. ¿Cómo me voy a buscar una imagen? Me voy a archivo, tengo una opción que es colocar. Busco la imagen que necesito y la traigo. Bueno. Esta imagen que traje es una imagen que está un poco grande, pero si yo trabajo con el puntero negro, puedo mover la imagen tal cual como está y el contenedor y el contenido. Ahora, si yo trabajo con el puntero blanco, lo que puedo hacer es mover dentro del contenedor la imagen y buscar otro encuadre, por ejemplo. ¿Sí? Hagamos lo mismo con texto. Vamos a hacer un contenedor de texto. En este caso lo hacemos con la cajita, con la misma herramienta de texto. Hacemos el contenedor. Yo el contenedor lo puedo mover con el puntero negro. ¿Cómo hago para traer texto? Hago la misma operación.
Voy a archivo, colocar, busco un texto. Bueno, si yo quiero, como dije hoy, con el puntero blanco puedo trabajar el contenido de este contenedor. En este caso, con esta herramienta de texto puedo trabajar el contenido de este contenedor, que también puedo mover con el puntero negro. ¿Se entiende? O sea, puedo mover todo el bloque completo, moverlo, achicarlo, agrandarlo, rotarlo, etcétera. Pero si yo quiero trabajar el contenido, tengo que meterme, por ejemplo, quiero cambiarle el cuerpo tipográfico y seleccionar con este elemento. ¿Esto se entiende? Esto es fácil. Es un repasito nada más, pero sencillo. Ya que estamos, vamos a aprovechar en esta instancia y vamos a seguir viendo un poquito el entorno. Yo digo, tenemos un contenedor, tenemos un contenido. Fíjense que de acuerdo a la herramienta que yo seleccione, me aparecen las opciones en el menú superior. En este caso yo tengo una imagen, entonces me aparecen porcentaje de ampliación o de reducción. Perdón, estoy con el puntero negro. Con el puntero blanco achico el tamaño del contenido. Y si cambio de herramienta y me voy al texto, automáticamente me cambian todas las opciones que tengo acá arriba. ¿Por qué? Porque se adapta a la herramienta que tengo seleccionada. Me permite elegir la familia tipográfica, cuerpo tipográfico, color, tipo de marginación, que tenemos acá. Y ahora después profundizamos un poquito más con las otras opciones. Bueno, de acá lo que quiero explicar, y que es muy importante, y que espero que lo entendamos todos, creo que es muy sencillo, pero es cómo trabajar para llevar el texto de una caja a otra caja y que el texto fluya. Esto es relativamente sencillo, pero nada. Este contenedor nos muestra siempre que hay texto oculto, o sea, que hay más desarrollo de texto que no se ve, una crucecita roja en el borde inferior derecho que nos indica que hay más texto. Si nosotros hacemos un clic sobre esa flechita, sobre esa crucecita, perdón, podemos seguir desplazando, desarrollando el texto en otro contenedor. ¿Se entiende? Fíjense que yo me lo llevé de una página a otra y me lo puedo llevar a una que ni siquiera sea contigua. Yo no entendí bien cómo. Vamos de nuevo, porque esto es muy importante en el desarrollo del libro. Esto es lo que llamamos texto encadenado, chicos, que es una de las herramientas que les pedimos que utilicen. Así que, ojo acá, que todos lo entiendan. Yo traje un texto y hay parte del texto que no está visible. Abajo, a la derecha, me aparece una crucecita, un signito más, que me indica que hay más texto que no está visible. Hago un clic sobre esa crucecita y me aparece este cursor que me indica que hay texto para desarrollar. Abro y la continuación del texto de esta columna se va a la columna siguiente. Este mecanismo es para hacerlo en la misma página, en la página siguiente o en otra página. Supóngase que acá pusiéramos una imagen grande, entonces tendríamos la imagen
que nos ocupa toda esta página, y entonces tenemos que llevar el texto este a la página siguiente. ¿Ahora se entendió? Sí, sí, ya entendí. Muchas gracias. Bueno, esto es una pavada porque es como básico, pero es importante, y nos ha pasado en algunos años que en vez de desarrollar el texto, iban como cortándolo por página, y después, por ejemplo, le decíamos, bueno, ahora todo esto, que esta es la importancia que tiene, no, mira, cambiarle el cuerpo tipográfico y vamos a ponerle un cuerpo más chico, vamos a ponerle el cuerpo 6. ¿Y qué pasa? Si no tenés el texto todo encadenado que sigue de una caja a la otra, es imposible volver a acomodarlo o saber dónde se cortó. Así el texto refluye. Lo que estaba en la página siguiente, como achicamos el cuerpo, se vino a la página previa. ¿Se entiende eso? Miren, yo voy a ir aumentando el cuerpo a estos párrafos nada más. Y miren qué pasa con el párrafo de al lado. ¿Ven? Lo que está seleccionado es el texto que yo estoy ampliando, le estoy ampliando el cuerpo. ¿Se entiende eso? Bueno. Vamos a, ya que estamos con esto, que ya sabemos extender el texto, vamos a ver cómo podemos ver y cómo podemos modificar la grilla de interlineados. ¿Les parece? Perdón, Sí, Sergio, Sergio. están haciendo una pregunta súper importante que yo te lo iba a decir, que lo explicaras. Dale. Están preguntando, siempre es importante traer el texto listo de Word, ¿no? No, que vos trajiste el texto con estilos desde Word. ¿Entendés? Sí, Entonces bueno, están preguntando el tema es así. Cuando uno a veces, el editor o eso te manda el texto, y ese texto ya tiene determinadas las negritas, las itálicas, ya tiene determinados atributos que si nosotros hacemos copiar y pegar, todos esos atributos se pierden, desaparecen. En cambio, si nosotros traemos el texto con la herramienta de colocar, nos va a mantener lo que eran negritas, lo que eran itálicas, etcétera, etcétera, y nos va a dar la posibilidad de poder recuperar eso. Si no, hay que poner todo otra vez manualmente. No sé si era eso a lo que te referías o... Sí, de todas maneras, cómo recuperar eso es como un paso más elevado, digamos, que Sí. sería como... Sí. Me parece que ahora lo importante sería como que trajeran un texto sin estilos, porque es como las capas, es como un nivel más elevado de InDesign, que me parece muy como elevado para enseñárselos ahora, pero se puede recuperar los estilos que el editor coloca en el procesador de texto. En este caso no les va a hacer falta, y además van a estar diseñando ellos, así que ellos son los que van a tener que determinar los estilos. Sí, por ahí está bueno, Sergio, resaltar esto de colocar el texto y no copiar y pegar, todo que es por ahí una costumbre que muchas veces se trae. Por eso, lo que más se puede perder es saber qué son títulos, qué son subtítulos. Piensa que si hacemos copiar y pegar, lo que es título, subtítulo o un segundo nivel de subtítulo va a quedar todo con el mismo nivel. No nos vamos a dar cuenta cuál es uno, cuál es el otro, por ejemplo. Entonces, igualmente, creo que también se puede colocar un texto de Word o de cualquier otro programa y seleccionar, ¿no? Si se quiere mantener los atributos o sí, los vos estilos o no. vos podés, eso. pero ya estamos hilando también así como muy fino. Vos podés traerte el texto de Word y entonces le decís que en la opción de colocar, miren. No, porque por ahí ellos ya tienen después el archivo Word y ahora se piensan que no pueden usar un Word, por eso digo. Por ahí directamente lo colocan pero sin estilo.
No, está bien, ahora que lo coloquen sin estilo y que lo trabajen ellos, pero si nosotros le ponemos mostrar opciones de importación en el momento que traemos el texto, nos da la posibilidad de poder, nos va a encolumnar los estilos que estemos usando. En este caso no sé si tiene estilos hechos, no sé si están puestos manualmente, pero nos da la posibilidad de importar estilos. Y entonces nosotros deberíamos tener estilos hechos, pero no llegamos a esa parte. Pero nos da posibilidad, si nosotros tuviésemos los estilos hechos, de decir, bueno, lo que es normal para el Word, para nosotros va a ser el cuerpo del texto, para lo que es el párrafo francés va a ser tal. Y entonces importamos automáticamente los estilos del Word con nuestro estilo, con nuestro. Pero me parece que estamos entrando en una cosa que es muy avanzada. El hecho de poder mostrar la grilla de interlineados, la grilla base, que eso desde dónde deberíamos verlo, desde dónde deberíamos poder poner la grilla de interlineados. No sé si la conocen, a la grilla de interlineados. No, no importa, pero por una cuestión de razonamiento, digo, en la cuestión de ver dijimos que estaba todo lo que tenía que ver con guías y cuadrículas y cosas que... Maquetación y crear guías. Claro. Bien. Entonces ponemos, ven, acá al lado del menú les aparece el comando con que deberían poder poner la cuadrícula de base. Ponemos esta opción y nos va a mostrar automáticamente sobre la página la grilla de base. Esa grilla de base es donde debería apoyar cada una de las líneas de texto. Sobre todo en este libro que vamos a diseñar ahora, que tiene que casi todo el cuerpo del texto va a ser mismo interlineado, mismo cuerpo. Se complica después en diseños más sofisticados. Con mayores jerarquías. Lo importante de esto es, bueno, ya sabemos cómo poner la grilla de base. Ahora, si yo quiero cambiar el interlineado o quiero cambiar el cuerpo tipográfico, como verán acá, tenemos dos columnas con dos cuerpos tipográficos distintos y no coinciden ninguna de las dos. ¿Cómo hacemos para modificar eso? Por ejemplo, vamos a trabajar esto con un interlineado 10. Pongámosle. Y queremos modificar esa grilla de interlineado. Entonces nos vamos al menú de preferencias del InDesign. Yo lo tengo acá, en la PC creo que está en el último menú, creo que es distinto. Nos vamos a cuadrículas, si mal no me acuerdo, puede fallar. Y nos da la posibilidad de cambiar el color de la línea que nos aparece como grilla. A partir de dónde empieza, eso debería ser, por ejemplo, con el margen que nosotros asignamos a la página. O sea, si nosotros le asignamos cierto determinado margen, 2 centímetros, margen, 1 centímetro y medio, superior, lo que sea, lo indicamos también acá. Podemos decirle que arranque desde el comienzo de la página, o sea, desde cero, desde donde empieza el corte del papel, o podemos indicarle que arranque desde el margen superior. Y acá le damos el interlineado que nosotros vamos a necesitar dentro de nuestro diseño. En este caso yo le había puesto 10 de interlineado a este textito, así que para que coincida le vamos a poner 10. Esto que aparece acá es a partir de qué ampliación de pantalla se ve la grilla o se deja de ver. A veces cuando es muy chiquita no tiene sentido que se vea la grilla porque ya es como mucho pegote. Bueno, entonces acá nos cambió la grilla en un interlineado 10. Pero ¿qué pasa? Igual como tenemos distintos interlineados dentro de una misma columna, fíjense que los textos no coinciden perfectamente. O mejor dicho, acá tenemos uno que coincide y uno que no. Bueno, si queremos que todos los textos coincidan
y queden pegados perfectamente, lo que tenemos que hacer es irnos a la ventanita de párrafo, que aparece acá, que también aparece acá, digo por las dudas, y fíjense que acá abajo tienen como dos diseñitos de columnas, uno que está como la columna desfasada y uno que tiene la columna justita. Indicamos eso y eso hace que este párrafo que yo tengo seleccionado se ajuste a la grilla. Yo ¿Sí? les recomendaría que no empiecen a hacer esas cosas, porque son trampas que después se les hace un lío bárbaro cuando lo quitan o cuando quieren manejar diferentes jerarquías de texto. Está bueno que lo sepan que se puede hacer, pero lo importante es que lo hagan prolijamente sin pegar los textos a las guías, ¿sí? Porque si les llegan a sacar esa acción, se les va todo el texto a la miércoles, por eso. Pero sepan lo que se puede hacer. Sí, lo que pasa es que si ustedes tienen un interlineado, les va a pasar esto. Si tienen un interlineado menor, por ejemplo, porque se equivocaron y a un párrafo le dejaron interlineado 9, cuando le pongan a pegar a grilla, el interlineado se va a abrir y les va a forzar el interlineado 10. Ahora, si se equivocaron y le pusieron un interlineado 11 en lugar de 9, lo que va a hacer es forzarles el interlineado y en vez de hacérselo más chiquito, se los va a hacer línea por medio. A 20. A 20, claro. Tienen que tener en cuenta esas cosas. Esto sirve para que te quede súper prolija, te coincidan las dos columnas, ¿sí? Bárbaro, pero tiene sus bemoles. Problemitas, claro. Sergio, Sí. ¿sabes qué? ¿Por qué no bajás un poquito el documento para que se vea? Porque no vemos en el margen de cabeza qué está sucediendo. Porque ahí te coincidió perfecto la cuadrícula base con el inicio de la grilla. Pero ¿qué pasa? Te cayó de casualidad. Pero porque vos no lo ajustaste a la cuadrícula, No a la ajusté grilla. nada, exactamente. Exacto, por eso, para que sepan eso. Bueno, puede pasar esto. Puede pasar, acá coincide, de casualidad. Vamos a ver si podemos... Yo acá le indiqué que empiece al comienzo de la página. Debería estar empezando antes, no sé por qué está ahí también, pero... podría ser que le indique que empiece con el margen superior la grilla y entonces arranca... Estoy teniendo algún problemita raro acá que no sé a qué se debe. Porque está seteado el inicio, Sergi. Fíjate, andate al panel de nuevo. Está... Creo, No, Fíjate que ahí en inicio dice 12,7. Ah, sí, está seteado, exactamente. Bueno, eso es lo que yo decía hoy, que debería coincidir con el margen superior. Nosotros tenemos de margen superior, sí, igual está seteado al inicio desde... Uy, se está por acabar otra vez el Zoom. Desde el comienzo de la caja. Hoy bajaba un cachito más porque estaba seteado desde el inicio de la página. Lo que deberíamos hacer es que coincida el margen superior que le dimos a esta página con la grilla, con el inicio de la grilla. Es, por ejemplo, vamos a ponerle que este inicio sea en 0. Ahí coincide perfectamente con la caja. Bueno. Gracias. ¿Te ponía nerviosa? Me ponía un poco nerviosa. Bueno. Nada, simplemente que hay que hacer coincidir esas cuestiones, nada más. Lo que pasa, puedo hacer una aclaración con respecto a la grilla y ya, que no tiene que ver con el programa, sino que tiene que ver con el manejo de grilla. Por ahí ustedes están acostumbrados a que conocen que la grilla está dividida en módulos. Bueno, eso ya no es así. En realidad, para el manejo ideal de una grilla son particiones verticales, que son las columnas, y lo que antes llamábamos módulos, que era la división horizontal de la grilla, ahora se ha trasladado en esto que se llama cuadrícula base, ¿sí?
Los módulos ahora se reducen a lo que es el interlineado que manejamos en un texto corrido. Es decir, que nosotros podemos definir una grilla de cuántas columnas, de cuántas particiones verticales tenga según el formato que estemos manejando. Qué sé yo, por ejemplo, sabemos que para un formato tabloide lo ideal son entre 4 y 5 columnas verticales, ¿sí? Pero, ¿cómo definimos las particiones horizontales de una grilla? Justamente cuando definimos el interlineado que va a tener el texto corrido. Entonces, si nosotros definimos que el texto corrido, el cuerpo de texto de lectura, tiene 10 puntos de interlineado, esa va a ser digamos, las particiones horizontales de esa grilla van a corresponder a 10 puntos. Se van a iniciar ahí, como están viendo, la primera línea que coincida con la grilla, con la caja tipográfica, y la última línea de la cuadrícula base va a coincidir con la caja tipográfica con el margen inferior. ¿Sí? A ver ahí si nos coincide. Yo creo que no debería coincidir porque bueno, no calculamos nosotros. No importa, pero ¿qué vamos a hacer en ese caso donde no coincide? Lo que vamos a ajustar es el margen inferior, ¿sí? Ese margen inferior lo vamos a ajustar para que se corresponda con la cuadrícula base. Y así nos va a quedar una grilla perfecta, con las particiones verticales y las particiones horizontales exactas donde todo nos coincide. Esa es la forma ideal de generar una grilla, ¿sí? ¿Entendieron? Bueno, acá ven que no coincide donde termina la grilla de interlineado 10 con el margen que nosotros le habíamos puesto. Tienen la línea fucsia, que es la del margen, y la línea azul es la de la grilla. Eso deberíamos modificar el margen inferior. 21 milímetros me parece que va a dar. Me parece que menos, pero... qué ojo. ¿Viste? Bueno, acá modificamos el margen inferior para que coincida perfectamente con la grilla. Esto debería, que todos los documentos deberían quedar así, porque después de ahí en adelante se va a armar la caja de la foliación, o del encabezado, o del el pie de página. Lo importante es que sepan que eso se puede ir modificando según las decisiones que vayan tomando de acuerdo a la legibilidad, a la tipografía que elijan, a la mancha tipográfica. Como verán, no podemos eso desde el inicio ya generarlo. Nosotros no sabemos qué tipografía vamos a usar desde el inicio, desde que hacemos el documento. Entonces es importante que sepan cómo se puede ir cambiando toda esa grilla que estamos utilizando. Sí, yo por eso les hacía hincapié al principio de que si no teníamos todo definido previamente, después se iba a poder ir editando cualquiera de los ítems que no coincida con nuestro diseño. Bueno. Nos quedaría empezar a ver un poquito cómo entrar a manejar los textos, a ver cómo preparamos los estilos y cómo hacemos para darles atributos. Vamos a aplicar primero, fácil, un repasito en realidad, porque ya todos lo deben saber, pero por las dudas. Para darle algún atributo a un texto, primero tengo que seleccionar. Acuérdense que si hacemos doble clic, seleccionamos una palabra, triple clic, una línea, 4 clic, el párrafo, y 5, todo el texto. Después, seleccionamos y en la parte superior del menú nos van a aparecer las opciones que tienen que ver con texto, con la parte de caracteres o con la parte de párrafo. Tenemos dos que son ni más ni menos que lo mismo que tenemos en esta paleta. La paleta de párrafo y la paleta de carácter. O sea, estas opciones que aparecen acá son exactamente las mismas que tenemos a disposición acá arriba para
Nada, para tener un acceso más rápido, nada más. Desde la de carácter lo que podemos hacer es asignarle los atributos básicos. Por ejemplo, cuerpo, interlineado. Esto es el kerning de pares, después explicamos. El tracking, que es la separación entre letras. Bueno, y unas opciones que ya nos están caídas en desuso, que son la posibilidad de expandir o condensar tipografía. En el tema del párrafo, lo que tenemos son las posibilidades de todas las marginaciones, de agregar un margen interno al que tenemos en la caja. Nosotros ahora el contenido se nos está definiendo por el tamaño de la caja. Vamos a poner todo. Quiero decir, se nos está definiendo por el tamaño de la caja, quiero decir que si yo, esto va el texto se adapta al tamaño de la caja de ancho a ancho. Pero podríamos manejar un margen interno, esto por nada, como un estilo de párrafo, lo que sea. ¿Sí? Un margen interno izquierdo, un margen interno derecho. Podemos indicarle que tenga una sangría, o sea que es el primer espacio al comienzo del párrafo. Podemos indicar un espacio anterior al párrafo, podemos indicar un espacio posterior al párrafo, que en este caso ya venía del Word, por ejemplo. Esto fíjense siempre porque el Word por defecto siempre pone separación entre párrafos. Bueno, y lo que explicábamos hoy acá de pegar a grilla o no. De ahí es importante también lo de separar. Lo de separar, sí, correcto. Esto funciona combinado así. En la ventana de carácter tenemos el idioma. Debería estar ajustado en español en el caso de que estemos trabajando con texto en español. Y el hecho de separar, lo que le estamos indicando en el párrafo es que se haga la separación en sílabas respetando las reglas de separación en sílabas en español. Si no le indicamos esto, lo que va a pasar es que no va a cortar en sílabas. Y entonces se nos va a armar un texto con unas separaciones entre palabras bastante fea. Lo que generalmente se denomina como ríos. Porque se ven a lo largo de la página la separación entre la línea que van formando unas líneas en diagonal irregulares que quedan muy feas. Sí, perdón, ya me lo estaba salteando. Bueno, entonces con estas dos paletas les podemos asignar atributos de párrafo y de carácter, ¿no? Nosotros siempre recomendamos que se trabaje con lo que se llama estilos. ¿Qué es un estilo? Un estilo es una macro, nosotros siempre les recomendamos el hecho de usar estilos. El estilo es simplemente una macro, una función que nos permite juntar una serie de atributos, casi todos los atributos que se nos ocurran, para poder asignarle a un párrafo todos esos atributos juntos. Por ejemplo, si nosotros queremos que un párrafo tenga determinada tipografía determinada... Sergio, no está pasando la pantalla, me parece. ¿No está pasando la pantalla? A ver. Ah. Sí. No sé si estabas queriendo mostrar algo, estaba muy quieto. Ahora sí. ¿Se ve ahora? Sí, el mouse se veía. A ver. Sí, se ve que se... Ah, sí, dale. Estamos... Bueno, Sí. Bueno, les decía, simplemente juntamos un montón de atributos y armamos un estilo que nos aplica a todos esos atributos juntos. Vamos a mostrar cómo hacerlo de dos maneras. Haceme acordar, por favor, lo de la visualización, que ahora lo digo después de esto para no meterlo entre medio. Dale. Nosotros a este párrafo recién estábamos aplicando, mientras
practicábamos y mientras veíamos, le estábamos aplicando una serie de atributos. Dijimos, vamos a ponerle un cuerpo 10, un interlineado 12. Podríamos aplicarle un color si quisiéramos, esto para exagerarlo un poco nomás. Le aplicamos desde la paleta de párrafo, le aplicamos un margen, le aplicamos una sangría. Una marginación, bueno, una serie de atributos que tiene ese párrafo. Ahora nosotros queremos replicar esos mismos atributos que tiene ese párrafo al resto de nuestro libro, por ejemplo. ¿Cómo tendríamos que hacer? Tendríamos que ir seleccionando, salteándonos si hay títulos o no hay títulos o lo que sea, y ir poniéndolos a mano. Entonces, para evitar esa operación engorrosa, lo que hacemos es generar desde la paleta de estilos un nuevo estilo de párrafo. Esto hay dos formas de hacerlo. Una es, hago esto, voy probando sobre un párrafo sobre la página y cuando lo tengo seleccionado pongo nuevo estilo de párrafo. Y ese estilo asume todas las mismas opciones que nosotros le dimos al párrafo. O lo podemos generar de cero, sin seleccionar nada. Ponemos nuevo estilo de párrafo y vamos completando nosotros todos los atributos que queremos darle a ese párrafo. Esas son las dos maneras de hacerlo. Yo creo que siempre es más sencilla la de ir probando manualmente y cuando lo tenemos resuelto, seleccionar el párrafo y decir este nuevo estilo y que me asuma todos esos atributos. Bueno, los atributos, si los vamos aplicando al párrafo directamente, los vamos tomando de la paleta de carácter o de párrafo que tenemos disponible a la vista. En el caso de hacerlo desde cero, cuando ponemos uno nuevo, lo que tenemos que hacer es, dentro del estilo nos aparecen todas las mismas opciones que tenemos en las paletas de párrafo, por ejemplo, familia tipográfica, estilo de la fuente, si es regular, itálica, bold, etcétera, etcétera. El idioma, o sea, todas las mismas opciones que tenemos, sangría y espaciado, sangría izquierda, sangría de la primera línea, que me la está sumando, me hace los 7 que yo desplacé el margen, más los 5 que le indiqué a la primera línea. Desde acá puedo editar puedo generar o puedo editar cualquiera de los atributos del párrafo. Y esto lo que me permite hacer, una vez que lo tengo armado en la paletita, es que yo pueda seleccionar un texto, vengo acá, le aplico esta opción y automáticamente el párrafo asume todas esas características. ¿Esto se entiende? Bien. Nadie contesta, pero sigo adelante. Esto es lo que se llama estilo de párrafo. Ahora, también hay una opción que es estilo de carácter. ¿Qué diferencia hay entre estilo de párrafo y estilo de carácter? Miren, yo voy a marcar acá una palabra en este párrafo y voy a asignar el estilo. ¿Qué es lo que pasa? Por más que yo seleccione una sola palabra dentro de un párrafo, como el estilo es de párrafo, asume que desde punto y aparte a punto y aparte, que es la marcación de comienzo y final de párrafo, va a tener esa característica. Ahora, si yo quisiera que haya algunos elementos, como por ejemplo, dentro de ese párrafo, que tengan otra característica, como podría ser una itálica, una bold, o lo que sea, un resaltado, no me sirve el estilo de párrafo porque eso me asume todo el párrafo. Entonces,
para eso están los estilos de carácter. Entonces yo le puedo decir que a este texto, algunas palabras, se las resalte con una versión bold de la tipografía, en lugar de tener un color, mantener el mismo color, que sea en color negro. No sé, podría tener un cuerpo distinto. O sea, le estoy diciendo cualquier cosa como para que vean que le podemos sumar cualquier atributo. Y entonces hago el mismo procedimiento que hicimos con el estilo de párrafo. Voy a la paleta de estilo de carácter. Le digo nuevo estilo de carácter y me va a asumir todas las cualidades que yo le di a esa palabra. Y esto lo que va a hacer es me va a permitir que yo pueda aplicar algunos atributos, algunos elementos, algunas palabras dentro de un párrafo. ¿Se entiende esto? Itálicas, bold, lo que sea. Pero con el estilo de párrafo asume todo el párrafo, con esto asume algunas palabras dentro del párrafo. Esto es lo más importante entre la diferencia entre los dos estilos. No sé qué, me estoy olvidando algo de estilos. Anita. Algo que se me esté yendo del tintero. No, creo que no. Bueno. No, por si suma la aclaración, a medida que vayamos, así como hacemos un estilo de párrafo para el cuerpo principal, también se setean todos los estilos para títulos, subtítulos y demás, jerarquías, ¿no? Y en el caso de que no se indique color, por ejemplo, en el estilo de carácter, se hereda del estilo de párrafo. Claro. Se puede setear solo que sea en bold y no modifique el color, por ejemplo. Bien. Profe, una pregunta. ¿Cómo hago para eliminar un estilo? Ponele que lo armé y nada, no me gustó, o hice de más y quiero sacar un par para no tener tantos. ¿Cómo lo elimino? ¿De la paleta decís vos? Claro. Fíjate que abajo, vos lo seleccionás y abajo en la paletita tenés un tachito de basura, lo podés borrar de esa manera. Si no, te posicionás arriba y con el botón derecho del mouse te sale la opción de eliminar. Ah, no me tira la opción del botón derecho. A mí me parece como otra manera, me parece. Bueno, igual tenés el tachito de abajo. Vos estás en la paleta de estilo y querés eliminar un estilo. Con respecto a esto, tengo que hacer la aclaración de que si ese estilo está utilizado y lo queremos eliminar, nos va a pedir que le asignemos algún otro estilo o ningún estilo. Eso ténganlo en cuenta. O sea, si partimos de algo que ya está usado el estilo y le decimos que lo queremos borrar, me va a decir, che, bueno, pero mira que ahí tenés utilizado otro estilo, ¿qué hago con esto? ¿Qué le pongo? Y ahí tenés la opción de asignarle otro estilo o de dejarlo sin ningún estilo, pero ese ningún estilo es que después no podés hacer modificaciones, o tenés que hacerlas manualmente. ¿Se entiende? Fíjense también que cuando le asignamos un estilo a algo, a veces, sobre todo cuando traemos texto del Word, que ya viene con unos estilos que son difíciles de sacar y qué sé yo, a veces nos queda marcado en la paleta de, por ejemplo, la paleta de estilo de párrafo, a veces nos queda marcada como una crucecita, como un signito más. Eso indica que
que el estilo que nosotros usamos de base tiene alguna modificación, que puede ser manual, pero que es distinto del estilo básico, limpito, como nosotros lo estamos usando. Entonces, si apretamos el botón derecho cuando nos aparece esa opción, perdón, nos da la posibilidad de que podamos borrar modificaciones hechas a mano, o que por lo menos indaguemos si esas modificaciones están hechas, de borrar algún estilo de carácter o de sacar todos los atributos que pueda tener fuera del estilo. Hay que tener cuidado porque en este caso, por ejemplo, nosotros usamos dos estilos. Usamos el estilo del párrafo más un estilo de carácter. Quiere decir que eso me lo va a marcar como que está modificado, pero está bien. O sea, es algo que nosotros decidimos. ¿Estamos con eso? Sí, Con sobre respecto- todo pasa... Sí, perdón. Sí. No, que sobre todo pasa con, como decías, cuando colocas textos que ya vienen con estilos heredados del propio programa. Si se colocara texto plano, para editarlo desde cero, no debería traer ese problema, digamos. Sí, a veces nos pasa que el InDesign se puede presetear un montón de cosas. Por ejemplo, si yo no tengo ninguna herramienta seleccionada y yo me vengo a la paleta de herramientas y selecciono la figura de hacer rectángulos y le asigno un grosor de línea y un color de línea, a partir de este momento todo lo que haga va a tener esas mismas características. Lo mismo me puede pasar con los estilos. Si yo no tengo herramientas seleccionadas y le asigno un estilo acá arriba en la barra de herramientas de estilo y lo dejo prefijado, cada vez que me traiga un texto, por defecto me va a asumir ese estilo. Esas cuestiones ténganlas así en cuenta. De que quede todo, digamos, de que no les pase que por ahí por error o qué sé yo, porque en donde modificaron algo sin tener seleccionado el objeto, el programa lo asume como que es un preseteo para todo lo que venga después. No quiero complicarle la vida, lo vemos esto más adelante, pero puede ser que traigan un texto y que quede seteado un estilo de párrafo o de carácter y que se los asuma automáticamente. Bueno, con respecto a esto, si no quedan dudas sobre los estilos y eso, quería hacer algunas observaciones con respecto a los párrafos, el hecho de cosas que decimos siempre, pero si vamos a marcar una sangría en los párrafos, porque el estilo ese va a tener una sangría, no la hacemos ni con un tabulador, ni con 5 espacios de la barra espaciadora, nada. La sangría se asigna desde la paleta de párrafo y le indicamos qué medida queremos que tenga la sangría de la primera línea del párrafo, que sería este caso. Así quedan todas iguales. Si nosotros le asignamos con tabulador, o le asignamos, si la asignamos con el tabulador no la podemos modificar. Es el espacio de tabulación. Con esto, si nosotros hacemos esto y después decimos, che, mira, te quedó muy grande la sangría, ¿por qué no le haces 2 milímetros menos? Simplemente modificás acá o en el estilo y automáticamente se va a reajustar, se va a reacomodar todo el libro. O sea, con un solo movimiento reajustamos todas las sangrías del libro. Si lo hacemos a mano, es una por una. Con respecto a qué medida tiene que tener la sangría, déjame que diga algo, que lo ibas a decir vos. No, decirlo. No, yo la parte técnica, después la medida de la sangría. Ya que estamos, vamos a profundizar un poco en el tema porque es una cosa que surge todas las veces y es un tema que hay que corregir. Una vez que ustedes tienen ya la mancha tipográfica definida, eso es tipografía, variable tipográfica, cuerpo e interlineado, ustedes tienen que medir con las reglas, si se quiere. Ahora, si querés, Sergio, enseñales a medir, enseñales a traer una regla para que midan eso. El espacio de sangría corresponde a 3/4 caracteres del texto corrido. Es decir, yo no les puedo decir si tiene que medir 4, 3 milímetros, 5 milímetros, 4,7, 5,5, porque no sé qué cuerpo van a usar,
qué tipografía van a usar, qué variable van a usar. Entonces, eso lo define, o se define, mejor dicho, una vez que ustedes tienen la mancha tipográfica definida. Miden cuánto les ocupa, qué espacio les ocupa, 3 o 4 caracteres de esa tipografía, y eso es la correspondencia con una sangría ideal. Obviamente siempre tiene que ver también la sangría con el ancho de la columna. Estamos hablando de un ancho de columna para un formato A5. Como ven, todas las medidas o todas las decisiones no son, yo no les puedo decir no son un texto correcto. absolutas. No son absolutas, son relativas, gracias Sergio, a el formato que estemos usando, al ancho de columna que estemos usando y a la mancha tipográfica. Como verán, como les dije antes, la mancha tipográfica tiene que ver con un montón de variables intervienen en lo que es la mancha, ¿sí? Familia, variable, cuerpo e interlineado. ¿Alguna duda? Bueno. Bien. Bien. Creo que antes habían dicho lo del cuadratín también. Un cuadradito para establecer las medidas en no me acuerdo bien si era en taller o en otra ¿Eso tecnología. debe venir de Tecno, el cuadratín, de No, sistema tipográfico o algo así? Porque... De Tecno A no. Bueno, no sé, el cuadratín se debe referir a algún elemento del sistema tipográfico que ya no, para estos casos no usamos. Imagino. Sí, supongo. Bueno, explico 2 o 3 cositas más. Esto les decía los de la sangría, ya que también nos metimos con la sangría. ¿Qué pasa si queremos hacer, en vez de sangría, lo que se llama párrafo francés? O, nada, un texto que tenga un bullet, que en realidad es párrafo francés igual, ¿no? ¿Cuál es la característica del párrafo francés? Que es al revés de la sangría común. En vez de ser la primera línea hacia adentro, tenemos la primera línea, o mejor dicho, el resto de las líneas más adentro que la primera línea. Eso se usa mucho cuando hacemos enumeraciones de cosas, le ponemos A, 1, 2. Texto punteado. Punteado Exacto. o con un bullet, con una viñeta, con un número, con una letra, con lo que sea. Un texto que está punteado es lo que les va a explicar Sergio ahora. Bueno, eso también se resuelve desde la paleta de párrafo y lo que hacemos es asignarle un margen izquierdo determinado, por ejemplo, vamos a ponerle 4 milímetros en este caso, y le decimos que la primera línea quede restando esa misma medida, o sea, sería el equivalente a -4. ¿Sí? ¿Cómo completamos esto? Si le ponemos un número, una letra o lo que sea, A, lo que quieran, paréntesis, lo que sea, y ahora sí un tabulador, una tecla de tabulado. Eso nos va, el tabulado ya sabe que tiene que marginarse automáticamente con el margen que nosotros le asignamos. Y va a ser para todos los párrafos la misma distancia. Esto lo mismo, esto podrías tener un estilo asignado directamente, que haya un estilo que sea párrafo y otro estilo que sea basado en párrafo, pero que sea, o sea, mismos atributos de tamaño tipográfico, interlineado, que yo, pero que sea párrafo francés. Duplicamos el estilo, hacemos las modificaciones y generamos el segundo estilo. ¿Por qué insisto con esto? Porque también si nosotros tenemos esto generado a partir de la paleta de párrafo y a partir de un estilo, también podemos decir, che, mira, quedó muy separado o quedó muy junto. Separame más el párrafo del elemento que está marcando el inicio del párrafo. Bueno, agreguémosle 6 milímetros. Y acá le agregamos, bueno, 7, perdón, se me fue
Y entonces automáticamente modificamos todo. No lo tenemos que ir haciendo manualmente uno a uno. ¿Se entiende Ahora esto yo- también? Sí. Yo les pregunto, yo les pregunto a todos, ¿cómo hago para darle un estilo a el bullet, al A, en este caso A, B, con el paréntesis? ¿Cómo hago para darle un estilo? ¿Cómo puedo hacer? Y yo generaría el estilo y después pinto solo eso y se lo aplico. ¿Qué estilo generarías? De carácter. De carácter. Bien, de carácter. Bueno. Y después, en un nivel más alto, lo que podemos generar es un estilo anidado que se llama, ¿sí? Pero es demasiado. Ustedes, en el caso cuando estemos haciendo, se ríe Sergio, para que lo sepan solamente, el que quiere indaga, es muy difícil, pero lo que se puede hacer es combinar estilos como para que yo cada vez que tenga aplicar esto del punteado, ya tenga un estilo donde se aplique automáticamente todo, el estilo del texto y el estilo del bullet, ¿sí? Se llama estilo anidado. Estilo anidado, Estilo sí. anidado se llama. ¿Mm? Eso Y si es un van a la estilo- paleta de estilos y entran en las opciones de estilos anidados, van a encontrar con la posibilidad de que le pueden asignar un estilo de carácter y a partir de determinado marcador, como puede ser en el caso un tabulador, o un espacio, o lo que sea, dice, bueno, desde que comienza el párrafo hasta el espacio va con este estilo de carácter. Después de este espacio, de este tabulador, sigue el párrafo normal. Esto porque tenemos tiempo y para que ya sea una clase como muy amplia y profunda para ellos, para que lo sepan. Y además porque nosotros acá estamos viendo tal vez un 5% de las posibilidades del programa, en realidad. Tiene como, si lo empiezan a investigar y se empiezan a meter y van a ver que después cuando ponen separar en sílabas, aparte de separar en sílabas, tienen la posibilidad de ver, contar cuántas palabras separan en sílabas, de cuántas sílabas, cuántas letras tienen que quedar antes, después, de cuántas veces se puede cortar sílaba en un mismo párrafo. O sea, tienen millones de opciones que pueden indagar. Bien. Bueno, no sé si me queda algo más. Nosotros vimos estilo de texto y de carácter, también hay estilo de objetos, hay estilo de tablas, hay varias cosas. No sé si vale la pena meternos un poco en eso. Sí. No, yo lo que haría, Sergio, es contarles un poco cómo funcionan las imágenes. Por ejemplo, vos ahí trajiste un formato PSD, por eso se ve la imagen, el color de fondo del contenedor. Eso Bien. por ahí, a grandes rasgos, para que sepan. Bueno, perfecto. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, hablamos de contenedores, dijimos que podíamos asignarle cualquier contenedor, cualquier tipo de contenedor a una imagen. Vamos a hacer cualquier tipo de contenedor. Vamos a hacer un robito. Vamos a traer de nuevo una imagen. Las imágenes que podemos traer pueden tener varios formatos. Puede ser un JPG, puede ser un TIFF, puede ser un PSD. El InDesign es como muy amplio en todo lo que acepta. Lo que tenemos que tener en cuenta que si son documentos para imprimir, lo que no tenemos que usar son formatos que se usen para web. Caso PNG, caso GIF, que son archivos que su modo de color es RGB y que no nos estaría sirviendo para impresión. Che, estamos otra vez medio corto de tiempo, 10 minutos. Bueno, yo acá tengo dos formatos de imágenes. Uno es una EPS, que es un trabajo de Illustrator directamente, que lo traemos. No es con la extensión EPS, sino quiero decir, es un elemento vectorial con la extensión de Adobe Illustrator. Bueno, fíjense, ya que estamos,
acá arriba, cuando tengo yo seleccionado un elemento que es contenedor de imagen y una imagen adentro, me empiezan a aparecer unas opciones en la zona superior, que es, esta me centra la imagen dentro del contenedor, estas dos que están acá me achican la imagen adaptándola al contenedor en forma proporcional, o al revés, en el caso de que la imagen, que deba adaptar el contenedor a la imagen, uso esta otra opción que entonces me agranda el contenedor a la imagen. Como dijimos antes, con el cursor blanco lo podemos mover, y lo que estoy trayendo acá es un elemento totalmente vectorial. ¿Qué característica tiene lo vectorial? Es que si en el dibujo que traen de Illustrator no tiene fondo, el fondo va a ser transparente, quiere decir que nosotros podemos pintar de algún color el fondo del contenedor y va a adoptar ese color, más allá de los colores que tenga la imagen. Esto, si fuera un JPG, vendría todo acoplado, no tendría transparencia y se vería con el fondo del color que tiene el fondo del JPG. Vamos a traer una imagen en PSD. Esto sí se los recomiendo para cuando tengan que usar imágenes con fondo transparente y que no sea vectorial, que sea una imagen en mapa de bit. El formato PSD es bastante dúctil, lo podemos traer. Vamos a achicar, como hicimos en el caso. Mientras tanto, les digo que en el caso de las imágenes vectoriales, si bien Illustrator y InDesign son compatibles, es decir, ustedes pueden copiar una imagen de Illustrator y pegarla sin contenedor directamente en InDesign, no les conviene porque es totalmente pesado. Si bien se puede modificar esa imagen vectorial que pegan directamente en InDesign, se podría modificar en InDesign, no les conviene porque es imposible mover el archivo, ¿sí? Si son imágenes muy sencillas, claro, ponele, bueno, pero si no, siempre conviene traerlas así. ¿Qué ventaja también tiene el hecho de pegar las imágenes de esta manera con colocar? Que, por ejemplo, yo estoy trabajando con esta imagen y quiero hacerle una modificación. Entonces, directamente yo puedo pedirle editar el original, o editar con el Photoshop. Esto me permite que yo abra Photoshop, estando la imagen ya vinculada directamente en la página, que yo le haga una modificación a esa imagen, X, cambio de color, no sé, lo que sea, y cuando yo cierro y guardo esa imagen en el Photoshop, automáticamente se me reemplaza en el archivo de InDesign. Bueno, y ya que estamos con esto, decía, aprovecho y explicamos el tema de cómo hacer que un texto recorra una imagen, ya que estamos y nos metimos en este tema. Yo traigo acá un elemento que es circular, lo selecciono, y tengo la posibilidad de tener en la paleta esta opción que es de ceñir texto. Y entonces le puedo indicar, acá tenemos varias formas de seguimiento de texto, que la imagen rechace en su alrededor al texto que tiene cercano. Y desde acá le puedo asignar la distancia. Esto lo estamos haciendo desde el contenedor. ¿Sí? Bueno, podría ser también que no sea desde el contenedor. Y
y que sea desde la misma imagen. Para eso, vamos a trazado de recorte, le damos, trazado de recorte está en el menú de objetos, porque tiene que ver con los objetos, le damos opciones, le decimos que el trazado de recorte lo tome desde el canal alfa, que es el fondo transparente que nosotros trajimos desde el Photoshop. Canal alfa es cuando hay una capa y esa capa tiene una forma. Podría ser también un trazado, podrían ser distintas opciones. Entonces le decimos que nos haga el recorrido de esa imagen y de la misma manera le podemos indicar la distancia. ¿Se ve? ¿Se nota? Sí, sí. Bueno. Y fíjense que para que ustedes, esto ya me estaba olvidando, lo meto acá. Fíjense que para que ustedes vean un poco mejor lo que estábamos haciendo, nosotros tenemos una vista en donde vemos las grillas, las guías de base, los marcos de las cajas, estamos viendo todo. Sirve para Hola, quien yo tengo por una ahí no se da pregunta. cuenta. Sí, por favor. En los textos que nos dejaron para hacer el trabajo, hay cosas que no hay, por ejemplo, no sé, en las legales, la dedicatoria, en el prólogo. ¿Tenemos que buscar algo que eso tenga o cimentado? ¿Cómo es? Lo pueden tomar desde otro, sí, el prólogo, lo pueden tomar desde cualquier otro texto, ¿entienden? O sea, desde cualquier otro texto literario lo pueden tomar. Busquen algo para no tener que tipear, busquen algo ya hecho, que encuentren Claro. en internet, pero no hay problema. En realidad les íbamos a dejar que ustedes buscaran todos los textos, pero después dijimos por ahí es demasiada pérdida de tiempo y les dejamos esos cuentos en el aula web para que nada, ya tuvieran algún material, pero el resto lo pueden buscar en cualquier web. Profes, yo lo estoy haciendo a partir de un libro que tengo acá en casa, porque además es un libro que leí muchas veces, que tiene todo lo que piden en el TP, salvo el prólogo. En ese caso, y como son 3 páginas de prólogo por lo que hice el trabajo práctico, Sí. o sea, de las 7 a la 9, lo podría reemplazar, por ejemplo, con lo que va atrás y la parte de cuando se presenta la autora, como para ponerle algo, porque no sé qué ponerle si no. Sí, por eso tenés la posibilidad de tomar un prólogo desde otro libro, no importa que no coincida el texto, Ah, no importa que no se claro, es corresponda. como ficticio. Es como ficticio, Sí, claro. porque eso que decís vos va a tener características distintas a lo que es un Claro. prólogo, por ahí es preferible. Claro, por eso no sabía si se podía reemplazar con otra cosa. Con o sea, otra que cosa, estuviera no en el pasa libro. nada. Sí, sí, Bien, no pasa lo nada. reemplazo con un prólogo cualquiera de Cualquiera. otro texto. Sí, sí. Listo, genial, gracias. De nada. Bueno, ¿a alguien le quedó alguna duda con respecto a lo que estuvo contándole Sergio? Aprovechen ahora. O algo que no les conté también puede ser que tenga que ver con el programa, ¿no? Sí. Bueno, otra cosita que me quedaba ahí que estaba explicando cuando se cortó es que además de la posibilidad de sacar todas las guías y todas las cositas que nos molestan a los ojos, con la tecla de Tab podemos además eliminar todas las paletas de herramientas y todo de la visual, no es que las borramos, volvemos a apretar el Tab y aparecen otra vez, pero eso nos va facilitando poder ir teniendo una vista. Sí, es muy recomendable esto hacerlo a cada rato, como dice Sergio, frecuentemente, como para ver cómo va quedando la página. O la doble página, mejor dicho. ¿Es que el texto sobre la cuadrícula quede apoyado como renglón o que quede centrado a cada uno de los...? Apoyado sobre las líneas. Claro, Apoyado como si es- fuera un renglón.
Apoyado es la línea base, nos estamos refiriendo al apoyo, es la línea base del texto. Las astas descendentes van por fuera de esa línea base, ¿entienden? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, sería como, o sea, para que lo entiendas, como vos decís, es un renglón, sería Claro. algo así, y si vos tenés dos columnas, obviamente tienen que apoyar las dos líneas en la misma línea, en el mismo renglón. Porque si no te queda una columna al lado un poquito más desfasada que la otra, o sea, cuando tengo dos columnas, apoyan sobre el mismo renglón, sobre esa misma línea base. Bien, genial. En el caso de la última línea, de la línea inferior de la caja tipográfica, las astas descendentes van a pasar por fuera de la caja tipográfica, ¿sí? Porque al apoyar, si tenés una P o una Q, esas astas descendentes van a salir afuera de la caja tipográfica. Claro, ¿sí? lo que no sabía en realidad era si alineaba, o sea, si la cuadrícula la usaba como renglón o como, por ejemplo, para alinear la caja de texto. Como renglón. Como renglón, listo. Para apoyar las líneas de texto. Genial. Sí, no solo eso, también te sirve para organizar los elementos en una doble página de manera horizontal, ¿no? Vos tenés que cerrar una imagen en algún lugar, lo cerrás en línea base, lo colgás de línea base. O sea, es una organización horizontal de los elementos, principalmente del texto de corrido. Claro, eso es importante también, que las imágenes también deben coincidir con la línea base. Cuando veamos diagramación compleja, donde no solamente tengamos texto corrido, tengamos más de una columna, tengamos títulos que obviamente exceden, o sea, a un título de 24, 36 puntos, obviamente no vamos a poder ponerle un interlineado de 10 que coincida con una cuadrícula base. En ese caso ya vamos a ir viendo qué variables manejar para ver qué apoyar y no apoyar, porque lo importante es, como dijo Matías recién, que cuando tenemos columnas de texto, más de una columna de texto, ese texto se correspondan, es decir, lo principal es que apoye el texto corrido, el texto de lectura, ¿sí? Lo demás, los títulos, subtítulos, otros textos que tengan diferente jerarquía, ya vamos a ver cómo manejarlos, porque obviamente manejan otro tipo de interlineado. Vamos a ver de manejar interlineados que sean múltiples a 10, o vamos a ver las variables que se pueden manejar. Eso ya es un poquito más, un paso más, que es diagramación compleja. ¿Sí? Ok. Yo tenía una duda sobre la página de apertura del capítulo, que es la página 11, si en esa misma página, además de poner el nombre del capítulo del cuento, iba a ver el comienzo del texto, o eso ya iba a ir a la página 12. Porque en algunos libros está el capítulo y mucho más abajo el otro. Bien, no, en este caso hacemos apertura de capítulo, ¿sí? La apertura de capítulo, como vos decís, puede estar el título en el mismo lugar donde comienza el texto, pero en este caso vamos a hacer tipo portada, que la apertura de capítulo sea como una portada y el texto comienza en página par. Claro, buenísimo, gracias. De nada. Todo lo que es portadilla, portadas, dedicatoria, copy, todo eso va simulado. La dedicatoria puede estar simulada, pero el título, el título del... Bueno, sí, el título sí va... Claro. Todo lo que no tengan ahí es simulado. Sí, simulado igual no quiere decir Lorem Ipsum, Lorem Ipsum. No, lo que quiere decir es que no, tomamos de algún lado una dedicatoria, un texto, pero tienen que ser textos legibles, aunque no coincidan con el libro. Sí. Bien. Y si el texto, el cuento, me excede de las 5 carillas que estarían planteadas ahí. Hace 6. Ok. Otra cosa importante, chicos, que por ahí es bueno aclararlo, que esto ya es parte de las mismas correcciones. En cuanto a la mancha tipográfica, la mejor forma de definirla o de trabajar sobre esa mancha, lo ideal es imprimiendo, haciendo pruebas, porque como les dije antes, no hay reglas de decirles que un texto corrido se puede manejar, que lo óptimo es manejar un cuerpo 10 con un interlineado 12, un cuerpo 9 con un interlineado 11 o 10,5. Según la familia tipográfica, según la variable, según las características de proporción o, proporcionales de cada familia tipográfica, le corresponde un interlineado u otro. Entonces,
Eso no es una regla, ¿sí? No es una regla que nosotros podamos decirles, manejen para texto corrido este cuerpo, este interlineado. ¿Se maneja? O sea, obviamente, no va a ser un cuerpo 24, pero podemos manejar desde un cuerpo, les diría 8 hasta un cuerpo 12, un cuerpo 13 en algunos casos, con los interlineados que también pueden variar entre esa franja. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de definir una buena mancha tipográfica, una mancha tipográfica óptima? Es probando, haciendo muchas pruebas cuando ustedes hayan elegido la tipografía y la variable, pero para constatarlo no hay otra forma que hacer una impresión y idealmente que sea una impresión no de chorro de tinta, porque la impresión chorro de tinta es como que tiene una ganancia de puntos, ¿sí? Entonces lo mejor es hacerlo en una impresora de tóner. Ahora se puede salir a hacer bajadas. El año pasado no les podíamos pedir eso, pero en lo posible vayan manejando que van a tener que hacer un par de bajadas el que no tenga una impresora láser de tóner en sus casas, ¿sí? Es la mejor forma de corroborar cuál es digamos, no es algo, ni nosotros que por ahí tenemos un poco más de cancha o de oficio, nosotros no podemos corregir en pantalla esta cuestión, ¿sí? Esta cuestión hay que corroborarla, es decir, por ahí lo vamos a poder manejar en pantalla más o menos, vamos a dar cuenta si es funcional o no, pero para ustedes la mejor forma de corroborarlo es haciendo impresiones, haciendo pruebas e impresiones, ¿sí? Eso para que ya lo vayan sabiendo. Bueno, no sé si hay más preguntas con respecto a esto, a InDesign. A InDesign yo quería decir dos cositas nada más, para así cerramos un poquito. Una, recién estuvimos viendo lo de traer imágenes vectoriales, es muy importante porque estas imágenes no quedan pegadas adentro del programa, queda la vista previa de esa imagen en el programa, pero la imagen queda vinculada. Entonces es importante que ustedes sean prolijos y armen una carpetita con todas las imágenes y que no la estén moviendo de lugar o no le estén cambiando el nombre porque esas imágenes, si les cambian el nombre, deja de ser la misma imagen y se desvincula. Y lo de la carpetita es importante para que cuando pase algo, se les desvincule o qué sé yo, tengan la posibilidad de encontrarlas fácilmente. Acá quiero aclarar algo que me acota un Matías, que tiene razón. Yo a uno de los estudiantes le contesté con respecto a la apertura. La apertura la vamos a manejar como portada y después la página par es en blanco y el cuento empieza en página impar. Gracias, Matías, me equivoqué yo. No tenía acá a mano el anexo y me equivoqué. Bien. Igual lo tienen ellos en el anexo, está bien clarito ahí, o sea que me equivoqué, pero está bien en el anexo. Bueno, y una cosita más, si puedo agregar, es que ustedes van a tener que hacer PDFs para entregar. La opción de hacer los PDFs la van a tener en archivo, exportar. No sé si estoy compartiendo la pantalla en este momento. Sí. Bueno. Cuando le pongan exportar, les va a preguntar si es un archivo para imprimir o eso, y entonces les va a aparecer una ventana en donde les va a dar opciones de tipos de PDF. Las tres básicas que le van a aparecer es calidad de prensa, impresión de alta calidad y tamaño de archivo más pequeño. El tamaño del archivo más pequeño lo que hace es pasar todo el archivo de cian, magenta, amarillo y negro a RGB y reducir todas las imágenes a 72 dpi. O sea, en el proceso de hacer el PDF, todas esas cosas se convierten, se baja la resolución de las imágenes, en el caso de que estén más altas, y se pasan los colores a CMYK. Este es el archivo que menos pesa. La otra opción es impresión de alta calidad. Esto no reduce nada, no baja nada, lo mantiene como está. A veces se hacen archivos muy pesados.
Y la otra es calidad de prensa. Que calidad de prensa lo que hace es llevar todo a 300 dpi, al tamaño que está. Yo casi que les aconsejaría usar esta o la primera, o la que convierte todo a 72 dpi. Esto lo que tiene que si ustedes están trabajando con imágenes que son muy grandes, que tienen más resolución o lo que sea, se las va a bajar por lo menos todas a 300, se las va a dejar todas en 300 dpi. Digo, es importante porque muchas veces ni se enteran que están estas opciones. Mandan a hacer el PDF, le dan OK a todas las ventanas y no se detienen a, por lo menos, decidir cuál de las opciones. Con este libro no va a haber tanto problema, pero después a medida que vayamos avanzando en el año y los diseños se vayan haciendo cada vez más complejos, las imágenes se van a tornar pesadas, los PDF, perdón. Sergio, Bueno, sí. Lo de pliegos, si querés, que estaba ahí. Lo de pliegos. Para que el PDF baje en pliegos y no en páginas individuales, cuando lo exportan. Bien. Esto para el caso de que tengan que imprimir 2 páginas, por ejemplo son 2:5, la quieren imprimir en 1:4, una cosa así. El PDF de por sí, cuando mandan a imprimir, les pregunta qué páginas quieren imprimir, pueden decidir si imprimen todo o solamente un rango de páginas. Y si le indican acá pliegos, páginas, les va a dejar cada página en forma individual. Y si le indican pliego, lo que va a hacer es la doble página como si fuera una sola página. Una sola página del PDF. ¿Estamos? Ujú. Bueno, nada. Sí, quedaría ahí. Si ponemos pliegos, quedaría como el anexo. Ese que están viendo ustedes, que nos va a servir para corregir de esa manera.